Menudo capítulo hemos tenido hoy y me vais a permitir que haga un vídeo un poquito más largo, porque me gustaría explayarme con la boda. De hecho, mañana por la mañana, sobre la 1 del mediodía, voy a publicar un vídeo con el especial de los vestidos que suelo hacer cuando hay una boda o una celebración importante en Valle Salvaje. Y esta vez no va a ser menos. Pero antes de ir con la boda, vamos a empezar por la primera escena del capítulo de hoy, que ha arrancado justo donde lo dejamos el viernes pasado. Y me refiero a esa conversación que estaban manteniendo Mercedes y Enriqueta acerca de la muerte de Domingo. En la escena hemos visto cómo Mercedes se enfadaba y le preguntaba a Enriqueta si la estaba acusando de algo. Eso ha hecho que Enriqueta diera 2 o 3 pasos atrás, sobre todo al ver cómo le había sentado el comentario a Mercedes. Justo cuando Enriqueta estaba reculando para intentar salir de allí de una forma más o menos elegante, Dámaso ha intervenido en la conversación y le ha ayudado a salir del paso, diciendo que ya era hora de irse a la cama. Dámaso no estaba participando en esa conversación, pero ha aparecido en el momento exacto. Acto seguido, la escena ha terminado. Cada una se ha ido a su habitación y a dormir, porque al día siguiente teníamos la boda. Una boda que por fin ha llegado. Llevábamos semanas o incluso meses hablando de este momento y por fin hemos tenido ese día. Como ya he dicho, hoy sí es día de hablar de Matilde y de hablar de la boda. Sé que a muchas de vosotras esta trama os puede resultar cansada o pesada porque llevamos demasiado tiempo detrás de esta boda, demasiado tiempo con los preparativos. Ha sido una historia que se ha alargado muchísimo, pero hoy era el día y hoy no podemos decidir no hablar de la boda de Matilde y don Atanasio. Sería muy feo pasarla por alto. Tampoco es que pueda detenerme muchísimo, porque la boda ha sido bastante rápida. Hemos tenido a una Matilde que ha llegado tarde a la ceremonia. Pero al final, ¿qué novia no llega tarde a su boda? Ha entrado por la puerta de la capilla de palacio del brazo de su hermano. Y justo antes de que empezara la ceremonia, hemos tenido 2 escenas que creo que hay que mencionar. La primera me ha parecido divertida, pero también tensa. Ha sido cuando han coincidido en la puerta de la capilla Victoria y Rafael, y justo ha aparecido por allí José Luis, que no ha acudido a la boda, y se ha quedado mirando a Rafael y a Victoria. En ese momento, Rafael le ha dicho a Victoria que entrara en la capilla, y Victoria, bajo la mirada de José Luis, ha decidido hacer caso a Rafael. Es decir, José Luis, con la mirada, le estaba diciendo que no entrara. Rafael le ha dicho que pasara y Victoria ha decidido colocarse del lado de Rafael. Al mismo tiempo, José Luis se ha ido bastante indignado, negando con la cabeza. Y sinceramente, me ha parecido hasta divertido verlo refunfuñar de esa manera. La otra escena que creo que merece ser comentada ha sido la de Matilde justo antes de empezar la boda. Ha querido dedicar unas palabras a don Atanasio y a Martín y les ha dado las gracias por estar a su lado. Y no solo eso, sino que además ha perdonado a su hermano. Le ha dicho que ya sabía que había sido él quien la traicionó, y aún así lo ha perdonado. Es un gesto que le honra muchísimo. Ya veremos si esto tiene alguna consecuencia más adelante o no, pero desde luego Matilde ha podido casarse en paz. Y Martín, por su parte, se ha librado por los pelos de tener que humillarse y tener que pedirle perdón a Matilde. Seguramente todavía tendremos alguna escena para terminar de cerrar esto, pero aquí Matilde ha estado de 10. Y después de eso, por fin, el párroco ha podido proceder con la boda. La verdad es que ha sido algo muy rápido, pero también muy emotivo. Mucha gente llorando, mucha gente contenta. En primera fila, Victoria con una tremenda cara de enfado, aunque guardando la compostura. Pero sobre todo me gustaría destacar la felicidad de Bárbara, de Pepa y de Rafael, y también la tristeza de Alejo, por no poder tener a Luisa a su lado. Una Luisa que ha preferido ir a casa de Petra y de Pura en lugar de asistir a la boda. Pero antes de ir con eso, que ha sido la última escena del capítulo, dejadme hacer 2 menciones.
La primera tiene que ver con una conversación entre José Luis y don Hernando. En esa conversación José Luis ha aceptado la propuesta de liquidar a Victoria. Pero esto no termina ahí, porque José Luis le ha pedido cierta protección para poder frenar o al menos contener un poco las embestidas de Dámaso. Y don Hernando le ha contestado que no tiene nada de qué preocuparse, que él mismo se va a encargar de todo. Otra escena curiosa también protagonizada por Enriqueta, y tengo que confesar que cada vez me gusta más este personaje. Al final va a terminar pasándome como con Úrsula. Era un personaje que muchas veces caía mal, pero tenía un encanto especial. Y con Enriqueta me está pasando algo parecido. Es decir, por lo que sea, Enriqueta genera incomodidad, cae mal en algunos momentos, pero aporta muchísimo a las tramas, tiene presencia. Cuando aparece en escena, pasan cosas, y eso a mí me gusta. Bueno, a lo que iba. Pepa le ha pedido a Enriqueta que cuidara un momento del pequeño Evaristín, y cuando se ha quedado con él en el salón estaban también Mercedes y Alejo. Y ahí Enriqueta ha soltado la frase que ya vimos en el avance del capítulo de hoy, y que además comenté en el vídeo del viernes, que ese niño le recordaba mucho a Braulio de pequeño. Y acto seguido hemos tenido un primer plano de Alejo en el que su cara era un auténtico poema. Y claro, ¿cómo no iba a serlo sabiendo que ese niño es hijo de Domingo, es decir, del marido de Enriqueta? Tremenda escena. Pero el siguiente foco también ha sido para la propia Enriqueta, porque su cara era la de alguien que, de repente, empezaba a conectar puntos, como si en ese mismo instante hubiese entendido algo, como si una pieza le encajara de golpe. Eso no nos lo han dicho de forma explícita. Esa es la conclusión a la que llego yo al ver su reacción. Es decir, primero lo ha dicho y luego lo ha pensado. O al menos esa es la sensación que me ha dado a mí. Y aquí me gustaría saber vuestra opinión, porque yo sinceramente creo que de aquí puede salir trama. Y además tengo una duda, porque una ve el capítulo una vez y no siempre se queda con todos los detalles. Me gustaría que me dijerais en comentarios si os habéis fijado en si ha habido contacto visual entre Enriqueta y Alejo. Porque claro, Alejo sabe cosas, Enriqueta sabe que Alejo sabe cosas. Y un simple cruce de miradas aquí podría decir muchísimo. Así que decidme en comentarios si vosotras os habéis fijado en eso, porque a mí me parece un detalle bastante relevante. Y dicho esto, vamos ya con la última escena del capítulo de hoy, que sinceramente me parece polémica, por dos motivos. Y estoy hablando por supuesto de Luisa. El primer motivo por el que esta escena es polémica es bastante evidente. Luisa ha preferido no acudir a la boda de Matilde, es decir, a la boda de su amiga, y en cambio ha preferido ir a casa de Pura y de Petra. Y esta vez Luisa ha cambiado por completo el enfoque. No ha querido mantener una conversación agresiva. Ha apostado por una estrategia mucho más calmada, más suave y, sinceramente, también más inteligente. Lo que ha hecho ha sido pedirles disculpas por su comportamiento, pero sobre todo ha querido explicarles la relación que tenía con Adriana. Y aquí, para mí, lo más interesante eran las caras de Petra, porque yo creo que lo que Luisa estaba intentando hacer era ablandarle el corazón, intentar tocar justo esa herida que Petra lleva dentro, agudizar ese dolor que siente para que llegue un punto en el que no pueda más y termine soltándolo todo. Porque al final Petra va a reventar por algún lado, no está sabiendo gestionar lo que lleva dentro. Y yo creo que Luisa eso ya lo ha detectado, y precisamente por eso está atacando esa parte. Ahora bien, justo cuando Luisa se ha ofrecido a tratar de hablar bien de ellas y a darles buenas recomendaciones, en ese momento se ha escuchado el llanto de un bebé. Y ahí es donde se ha cortado el capítulo, y sinceramente me parece un final de capítulo apoteósico. Y con este final ya podemos conectar con el avance del próximo capítulo, que va a ser el 386. En el avance, y siguiendo con la trama de Luisa, hemos visto algo bastante inquietante. Parece que Luisa tiene como voces en la cabeza.
o mejor dicho, más que voces, parece que el llanto del bebé se le queda metido dentro y no puede quitárselo de encima. Es una escena rara, muy rara. Vemos a una Luisa muy alterada, muy tocada por ese sonido. Y eso a mí me lleva a pensar que la han echado de la casa diciéndole que está loca, que ahí no hay ningún niño y que se le está yendo la cabeza. Con lo cual, la primera escena del capítulo de mañana, sinceramente, puede estar bastante interesante. Y siguiendo con Luisa, y ya para cerrar esta trama por hoy, vemos también que Alejo le recrimina no haber asistido a la boda. Le reprocha su actitud y también el comportamiento que lleva teniendo durante los últimos días. Y vuelve a aparecer una palabra que aquí es muy importante, la confianza. Es decir, Alejo le viene a decir que está generando desconfianza en la gente y que tiene que cambiar de actitud. Y sinceramente, aquí sí creo que Luisa haría bien en explicarle la verdad a Alejo. De verdad. Y tendría muchísimos beneficios. Primero porque ganaría un aliado. Y segundo, porque tendría a alguien que podría ayudarla por detrás a frenar un poco el descontento de Mercedes con ella. Porque si no, Luisa va a acabar teniendo problemas serios en la casa pequeña. Y yo sinceramente espero que la situación no se tense todavía más. Luego, siguiendo con la conversación entre don Hernando y José Luis, vemos que vuelven a hablar. Y vemos a un don Hernando completamente subido de tono. En esa conversación dice que ellos no son asesinos, que son hombres dispuestos a todo por proteger a su familia y a su linaje. Una ida de olla tremenda, pero también os digo una cosa, seguramente conecta muy bien con lo que se nos viene en los próximos capítulos. También, y siguiendo con don Hernando, vamos a tener a Enriqueta poniéndole al día sobre cómo fue la reunión con Mercedes. Y aquí lo interesante es que Enriqueta le cuenta su verdad, no necesariamente la verdad. Es decir, vamos a ver cómo Enriqueta intoxica a don Hernando contra Mercedes. Cosa que, sinceramente, me va a gustar ver. Quiero ver cómo don Hernando afronta esta situación, porque ya he comentado en algún vídeo que la relación entre Amanda y Mercedes es excelente. Son grandes amigas. Y ahora habrá que ver cómo gestiona esto don Hernando, porque él claramente está más del lado de Enriqueta que del de Mercedes. Sin embargo, Amanda no lo ve así. Así que ojo, porque aquí puede abrirse otro frente bastante interesante. Y dos últimos apuntes para terminar. Dos cosas muy rápidas. La primera es que Rafael va a mantener una conversación con don Atanasio acerca de lo que sucedería con María si a él le pasase algo. Así que aquí hay dos opciones. O Rafael tiene miedo o realmente hay algo más detrás. Pero desde luego, esto podría abrirnos una trama relacionada con la herencia de Rafael, o como mínimo con todo lo que dejaría atado en caso de que su situación empeorase. Y por último, vemos que Victoria acude a la casa grande para felicitar a Matilde. Y sinceramente, yo no creo que esa conversación vaya a terminar bien. A mí esto me huele a bronca histórica, a amenazas, o como mínimo a una escena bastante seria. Así que mucho ojo con ese momento. Y dicho esto, una se despide. Yo me voy a poner con el vídeo de los vestidos para que mañana lo podáis disfrutar. Un abrazo muy fuerte y dadle a la campanita para que YouTube os avise cuando publique ese vídeo. Por una traición que atravesó mi corazón como si fuera un puño.